Hola familia, esto es Vibrando Alto Podcast, un espacio de sanación, reflexión, despertar de conciencia y espiritualidad. Yo soy Verónica Fuentes y soy autora, sanadora, terapeuta, madre y un ser de luz que como tú vino a experimentar en este planeta Tierra. En este espacio vamos a estar platicando de todos estos temas que has tenido dudas, has querido investigar, pero tal vez no había sido el tiempo. Y hoy estamos listos para abrirnos a una nueva dimensión y a una nueva vibración. Si tú estás listo, yo estoy lista. Comenzamos. Hola, hola, ¿cómo estás? Bienvenido a un episodio más de Vibrando Alto Podcast. Y vamos a hablar de un tema que me ha costado mucho trabajo en mi proceso personal, pero que me parece valiosísimo que reflexionemos acerca de eso. Y eso es la aceptación, la magia de aceptar las cosas tal y como son. Y bueno, vamos a platicar obviamente pues lo que opino, lo que percibo y lo que he leído y lo que he estudiado acerca de la aceptación, pero sobre todo al final vamos a hacer un trabajo interno para poder aceptar lo que sistémicamente a veces nos cuesta mucho trabajo, que es asentir o aceptar a papá y mamá tal y como son, aceptar, asentir hacia el destino y hacia lo que sucedió antes para que nosotros llegáramos. Y bueno, antes de ir a ese lugar, primero vamos a platicar un poquito de la aceptación. Y bueno, la verdad es que este episodio no tiene guión, no tiene nada, voy a platicar contigo y te voy a decir por qué esta fase, y te digo fase porque bueno, en los duelos, y todo mundo hemos vivido duelos y vivimos duelos porque cerramos ciclos, la parte de la aceptación o la aceptación diciendo, para mí la palabra rendición como que es una palabra que tiene una energía un poco diferente a sentir. Para mí asentir es decir sí. Sin embargo, bueno, como cada quien le funcione está bien, pero esta parte en la que dice sí, así fue, a mí se me hace muy sanadora. Entonces, bueno, vamos a platicar un poquito acerca de este tema de la aceptación. Y les voy a decir algo, la verdad es que a mí en la vida como que me había costado trabajo aceptar y siempre como que negociaba con, bueno, tal vez yo puedo mejorar esto, tal vez yo puedo cambiar esto, tal vez, y cosas así como muy absurdas un poco, que era como, no sé, vivía en una casa número 9 y no me gustaba la numerología del 9 y entonces buscaba formas de alterar la numerología de la casa. O si yo cumplía años y mi carta astral decía que mi cumpleaños no estaba tan padre el retorno solar, pues yo alguna vez fui con algún astrólogo que me dijo, no, ¿sabes qué? Vete a este lugar, y me fui a mi cumpleaños a ese otro lugar. Entonces, lo que digo, no es una crítica porque para nada se me hace que son herramientas y recursos, sin embargo, en mi propio proceso, creo que siempre tenía esta parte de negociar. Estaba en esta fase de negociación de, bueno, pero puedo mejorar esto, bueno, pero esto puede cambiar con esto, ¿no? Y eso me traía una carga muy pesada. ¿Por qué? Porque el creer que yo podía cambiar las cosas me traía demasiada carga. Imagínate que yo no tuviera la energía o yo no quisiera hacer algo, pues entonces sentía como si quedara a la deriva de algo. Entonces, la verdad es que la vida me ha enseñado a fluir con las cosas tal y como son. Y eso no quiere decir que no podamos hacer cambios en nuestra vida, pero esos cambios surgen cuando hay un cambio de conciencia, ¿sí? Como siempre les cuento, cuando tú quieres cambiar la situación cambiándolo afuera, como si te estás maquillando y quieres maquillar el espejo, es un poco absurdo, ¿no creen? Que queramos cambiar siempre lo que está afuera, pensando que con eso vamos a cambiar el resultado. A mí, en el pasado, me quitó mucha energía, me restó mucho, porque al final pasaba lo que tenía que pasar.
Y yo me quedaba con esta idea de no fui suficiente para cambiarlo. Y esta fase que atravesé hace poco y que a lo mejor me encuentro todavía en ese momento de aceptar, les digo, algo me da paz. El poder aceptar que hay cosas que no puedo cambiar, la mayoría de las cosas. El aceptar que hay situaciones que no dependen de mí. El aceptar que no soy tan grande como yo pensaba para intervenir en el destino. A mí me dio paz y tranquilidad. Porque yo inicié hace muchos años con estas corrientes de manifestación y de co-creación. Y la verdad es que me sigue gustando ese término de co-crear. Sin embargo, cuando yo inicié hace más de 20 años, pues sí tenía esta idea de tú puedes manifestar lo que tú quieres y tú puedes cambiar todo lo que tú quieres de la vida, ¿sí? Y en su momento me funcionó, hasta que la vida me trajo una experiencia en la que no tenía control absoluto de lo que estaba sucediendo. Y literalmente es como esta carta de la torre, se te derrumba todo y comienzas a decir, ay, ¿qué pasó? ¿Qué hice mal? ¿Qué debí de haber cambiado? ¿Qué estaba vibrando bajo? ¿Qué estaba pensando? Y al final me di cuenta que no tenía nada que ver conmigo, que no tenía nada que ver con algo que yo podría o no podría hacer. Y como les decía, fue una experiencia muy fuerte, pero muy iluminadora. El reconocer que hay cosas que son así. El reconocer que cuando aceptas que las cosas son así, entonces tomas esa energía que has estado gastando en cambiarlas, en transformarlas. Entonces, esta energía que gastas tratando de cambiar las cosas afuera, pintando el espejo, pues esta energía la puedes utilizar para transformarte a ti mismo. Y es curioso que a lo largo de mi proceso haya llegado a ese punto de aceptación, porque la aceptación viene muy ligada a la liberación. Y comencé a comprender que la ley de atracción funciona, que la energía es real, que obviamente atraes las circunstancias. Sin embargo, desde donde atraemos o vibramos es desde la conciencia. Y el ego, la mente, siempre cree que puede alterar las circunstancias porque en el fondo tiene miedo. Y la energía del miedo es la frecuencia más baja que hay. Entonces, cuando quieres controlar tanto las circunstancias externas, cuando te obsesionas porque las cosas sean de cierta forma, cuando tienes este control o crees que tienes este control, es el miedo el que está llevándote por un camino. Y eso, desde la mente inconsciente, pues estamos hablando de una creencia que es la no confianza o la desconfianza más bien, o la falta de fe. Y creo que cuando nos suceden circunstancias que nos rompen, que nos tiran, que nos dicen, pues esto no lo puedes controlar, se vuelve un regalo porque se rompe el ego, ¿sí? Como si te cayera un rayo y te rompes y te deshaces. Y eso es un regalo enorme porque entonces te das cuenta que es completamente ilusorio lo que has intentado hacer, porque está basado en una herida o en muchas heridas que hacen que vibres desde el miedo. Y cuando suceden estas cosas que no puedes controlar, que te rompen, es un regalo porque conectas con algo, con esa presencia que yo te he platicado en otros episodios, con ese algo que te dice todo va a estar bien. Si confías y dejas de querer controlar las cosas, yo te voy a tomar de la mano y te voy a llevar a un camino. Y ese camino te va a llevar a una vida majestuosa, una vida increíble. Pero si sigues peleándote y queriendo que las cosas sean a tu manera, pues vas a sufrir. Y bueno, últimamente llegó a mi vida un libro que me encanta, que la verdad es que lo amé, de los libros más bonitos que he leído, porque son prácticos, bonitos, profundos, que se llama La liberación del alma, del autor Michael Singer. Aquí tengo el libro justo. Y este libro me gusta mucho porque
habla y condensa como esta filosofía budista, pero también esta filosofía hinduista, pero también la práctica de la vida contemporánea, de la vida actual. Y él dice que al final el querer vivir la vida desde el ego, desde la mente que te está diciendo mil cosas todo el tiempo, pues es completamente un desperdicio para el ser, y que hay un momento en el que no tienes de otra más que abrir el corazón y experimentar la vida tal y como es y dejar que la experiencia te atraviese. Y a mí eso me impresionó porque es la verdad. Bueno, esa es mi verdad, ¿no? Pero cuando haces caso a todos los pensamientos que te llegan, a todos los deseos, a todo lo que quieres, a todo lo que quieres que sea como tú quieres, te vas y te metes a la película. Y este autor habla de eso, como si estuvieras en un cine y de pronto te olvidas que estás viendo la película y te metes a la película. Y normalmente eso es lo que hacemos cuando no tenemos una mente entrenada. Nos metemos a la película y queremos transformar la película. Y nos angustiamos y lloramos y nos da miedo y nos asustamos y se nos olvida que estamos sentados en una silla. Y eso es lo que dice este autor, que me encanta porque dice en realidad está muy fácil despertar la conciencia porque es darte cuenta nada más que estás sentado en la silla. Darte cuenta que estás sentado en la silla. Y a veces se nos olvida que estamos sentados en la silla porque hay una parte de nosotros que está ahí sentado en la silla y que está observando eso. Que para mí esa parte es Dios, pero que cada quien lo puede llamar como cada quien lo considera. Y Dios siempre está ahí sentado en un lugar de amor, en un lugar de contemplación y está esperándote. Como, ok, sí, ve a jugar, haz lo que tengas que hacer, peléate con lo que tengas que pelearte, pero en realidad todo eso es un mundo ilusorio. Y este autor dice que nos peleamos con todas las circunstancias que nos suceden porque no embonan con lo que nuestras creencias nos dicen que tienen que ser. Y nos peleamos con las personas porque creemos que la persona está mal y nosotros estamos bien, porque nuestras creencias, nuestras heridas, las experiencias que hemos vivido nos dicen eso. Y estamos tan inmersos en un lugar de oscuridad tan limitado por todo lo que creemos que es real y de verdad pensamos que los pensamientos son reales y la mayoría de las personas creen que lo que piensan es la verdad y podrían inclusive dar la vida por eso. Y cuando te regresas a tu silla en el cine, dices, caray, pues no, lo que yo estoy pensando pues tal vez no es real porque solo es una película que yo me estoy contando, ¿sí? Y en el fondo ni siquiera existe el yo. El yo es una construcción de la psique. Entonces, el vivir en la película, pues hace unos dramas enormes y genera ese sufrimiento, ese apego. Pero cuando regresamos a ese lugar del ser, nos damos cuenta que en el fondo de todo, pues hay un amor, ¿sí? Y que esa energía que está ahí, sentada observando, pues es amor puro, infinito. Este y todos los episodios de Vibrando Alto son patrocinados por Vibrando Alto Tienda, o sea, por mí. Por eso quiero invitarte a entrar a mi tienda con el código de descuento Vibrando Podcast y tener un 10% de descuento en mi libro Manual para Sanar el Alma. Visítame en www.verofuentes.com.mx. Gracias por contribuir a que pueda seguir generando este contenido 100% gratuito, libre y para todos. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con la aceptación? Porque la vida se va manifestando y se va desdoblando por sí misma. Pero nosotros pensamos que tenemos una interferencia con la vida, ¿no? Y cuando observamos la vida y dejamos que la vida nos viva y comenzamos a danzar con la vida, entonces regresamos a ese lugar sagrado y permitimos que Dios, que este observador silencioso nos tome la mano y diga, ok, ven conmigo. Ahora vamos a experimentarlo juntos, con
con alegría, con gratitud. Y eso es subir la vibración. Eso es exactamente subir la vibración. La aceptación total de que la vida es así. La aceptación total de que aunque tú hagas, no hagas, la vida va a suceder. Y cuando tienes esta aceptación, viene con esta aceptación de que hay algo más grande que tú y viene con esta fe y esta confianza de que todo va a estar bien. Porque solo es una película. Todo va a estar bien al final. Ahora, la aceptación, y dice este autor, significa que permites que los sucesos pasen a través de ti sin oponer resistencia. Si ocurre un suceso y es capaz de atravesar tu psique, estarás cara a cara con la situación real tal cual es, puesto que estás lidiando con el suceso en vez de con las energías internas almacenadas que éste ha estimulado. No pondrás en acción la energía reactiva del pasado. Si aceptas de este modo, descubrirás que puedes afrontar mucho mejor las situaciones diarias. Es decir, nosotros reaccionamos ante la vida, ante la realidad, en base a las reacciones emocionales por lo que nos sucedió en el pasado. Tenemos todos estos filtros, todas estas traumas, todas esas heridas, y pensamos que lo que nos está pasando hoy es una repetición de esas heridas. Entonces, si alguien nos dice algo que no nos parece, observemos eso porque tiene que ver con algo de tu pasado que te está recordando esta persona y con una creencia que instalaste en base a eso del pasado. Entonces, ¿cómo podemos vivir presentes si somos estos seres reactivos constantemente, que estamos reactivando constantemente estas emociones del pasado? ¿Y cómo podemos realmente mirar la vida tal y como es? ¿Cómo podemos aceptar la realidad cuando ni siquiera estamos mirando la realidad? Estamos mirando la realidad como nosotros creemos que es. Y nos peleamos con esa realidad porque no la miramos tal y como es. Y eso está cañón, porque a nivel sistémico hacemos lo mismo, miramos a nuestros padres, a nuestros abuelos, a nuestros bisabuelos, en base a las creencias que nosotros nos hicimos de ellos, de acuerdo a la percepción que tuvimos de ellos o que nos contaron de ellos. Pero en realidad alguien puede decir que conoce 100% a su padre o 100% a su madre o 100% a su abuelo o a su abuela. No, porque no tenemos esa percepción limpia, porque no observamos desde la conciencia del observador, observamos desde lo que nosotros creemos que es. Entonces, ¿cómo la aceptación puede ser un canal de sanación y de liberación del alma? Porque la aceptación nos regala humildad, ¿sí? Te regala la humildad de saber que eres pequeño ante ese destino mayor. Y cuando te das cuenta que eres pequeño, entonces regresas al grande, ¿sí? Que es el ser esencial. Y al observar simplemente tal y como es, tal y como son las cosas, nos permitimos o nos podemos permitir abrir el corazón. Y si abrimos el corazón y percibimos esto con amor, cualquier cosa que esté sucediendo, si la percibimos con amor, entonces el resultado va a ser diferente, siempre. Si yo percibo con amor todo lo que me sucede, todas las personas que se acercan a mí, todos los desafíos, entre comillas, que se aparecen en mi vida, si yo los miro con esa percepción de que es amoroso, entonces todo lo que sucede está a mi favor, al favor del ser, ¿sí? De la expansión, del crecimiento. Entonces, ¿cómo puedo cambiar primero esta actitud de rechazo? Porque la aceptación, pues, está en un lado y el rechazo está en el otro. Entonces, ¿cómo puedo dejar de estar rechazando la vida? Pues simplemente obsérvala. Obsérvala y observa tus juicios acerca de ella.
Observa todo lo que piensas desde que te levantas. Te levantas y dices, uy, no, este día va a estar muy difícil. Ya vi, ya sentí, ya estoy cansado, me duele la cabeza, no dormí bien. Sales de tu casa, uy, hay mucho tráfico, uy, hace mucho frío. No, ya sé, mi jefe me va a regañar, va a pasar esto. Observa esa vocecita que está dentro de ti, como si tuvieras, no sé, un vecino que te estuviera todo el tiempo diciendo cosas constantemente, regañando por todo lo que está pasando en tu casa, diciéndote que tienes que recoger, que tienes que hacer, que no es suficiente. Imagínate esa vocecita que te está hablando continuamente. Y obsérvala. Y bueno, los que hemos tenido ansiedad en el pasado o tenemos ansiedad o hemos tenido esos síntomas de ansiedad, es esa vocecita que te dice, ¿y si pasa esto? ¿Y si pasa lo otro? ¿Y si no sé qué? ¿Y si se muere? ¿Y si se enferma? ¿Y si? Obsérvalo, invítalo a platicar. Y a ver, ven, a ver, dime todo lo que me estás diciendo. Pero mientras no observes esos pensamientos, no puedes aceptar las cosas porque no las percibes. No las percibes de manera transparente. No percibes la realidad tal y como es. La estás percibiendo en base a todas tus reacciones emocionales. Entonces reactivas una y otra y otra y otra vez el trauma o los traumas. Reactivas y mantienes, ahora sí, hablando de física cuántica, mantienes sólido ese sufrimiento en tu vida y lo arrastras a tu presente continuamente. Esa historia de terror te la sigues contando todos los días y sigue siendo vigente y sigues en ese momento sintiendo que la vida te hace lo mismo cuando no está sucediendo lo mismo, cuando están sucediendo cosas que no puedes percibir porque sigues creyendo que tienes la razón. Entonces, ¿cómo es que la aceptación me va a llevar a una transformación? Acepta primero esa voz que te habla. Acéptala. Te acepto mente ansiosa. Te acepto mente depresiva. Te acepto mente iracunda. Te acepto. Te miro y te acepto completamente. Ahí estás. No me voy a pelear contigo. Sí, te he estado alimentando durante toda mi vida. Te he estado aventando cacahuatitos todos los días. Entonces, ahorita, pues sí, obviamente estás así, ¿no? Con mucha actividad y con mucho estímulo porque te he estado alimentando durante todos los días durante 39 años de mi vida. Acepta que tu mente es imperfecta porque es una mente que has dejado corretear a gusto, ¿ok? Y está bien. Y ahora acepta también que no eres el creador de todo lo que existe. Acepta tu pequeñez también. Acepta que te equivocas también. Acepta que eres humano. Acepta que en el sistema familiar eres el pequeño también. Acepta que hay cosas que suceden que no tienen nada que ver contigo. Y como dice este autor también, que me encantó, Michael Singer, que dice, y deja y suelta los eventos en esa experiencia, en ese tiempo y en ese espacio. Déjalos ahí y suéltalos y avanza. Ya sé que se dice fácil, pero yo te lo cuento porque estoy ejercitando eso y a lo mejor eso a ti también te puede servir. Y me encanta compartirte porque esto tampoco me pertenece a mí. Porque si esto llegó a mí, es para compartirlo. Porque el ego cree que algo le pertenece también. Y no me pertenece absolutamente nada. Solo estoy experimentando esto. Y te comparto esta experiencia. Ahora, entonces, si dejamos que las experiencias lleguen y dejamos que las experiencias nos atraviesen y dejamos que nuestra conciencia a través de esa experiencia crezca o se expanda, y soltamos la experiencia también, entonces vamos aceptando que todo cambia, que todo está en constante cambio. Aceptamos que algún día vamos a morir y que todo está muriendo constantemente. Aceptamos que hay misterios en el universo que no vamos a comprender nunca.
continuamos experimentando la vida así, experimentando el momento, aprendiendo de él, dejando que atraviese el corazón, abriendo cada vez más nuestro corazón a esas experiencias, abriendo cada vez más el corazón al amor, entregándonos cada vez más a este observador que es Dios. Entrego y ofrendo mi experiencia de hoy, entrego y ofrendo mi mañana, entrego y ofrendo esta experiencia que se siente muy dolorosa o que se siente muy intensa. La observo y la entrego y avanzo. Y esto al final nos da paz. Nos da paz y también nos llena de gozo. Porque qué bonito poder experimentar a Dios así. Qué bonito, con esa libertad, con ese gozo, con esa capacidad de asombrarnos de lo nuevo, lo que aparece todos los días, lo que aparece en cada instante y no nos damos cuenta que está ahí. Entonces, bueno, vamos a hacer este ejercicio juntos y lo vamos a hacer de una forma bastante sencilla, ¿ok? Con lo que más trabajamos en este podcast. Papá, mamá, algo práctico que esté ahí o eventos que estén ahí y que te estén costando trabajo aceptar. Y la aceptación es como el proceso de digestión, literalmente. Cuando hay eventos emocionales, situaciones que traen toda esta carga emocional interna y no la hemos acomodado en la psique, se queda ahí, como si no se digiriera. ¿Y cómo podemos ayudar a digerir esas emociones? Aceptándolas, aceptando que tal vez no las vamos a entender, aceptando que tal vez sea injusto, aceptando que no me gusta, pero la puedo recibir con el corazón abierto, lo puedo digerir con mi corazón y lo puedo soltar también con el corazón y con el alma. Entonces, cierra tus ojos, respira profundo, entrégate y ábrete a este ejercicio. Abre tu corazón. ¿Ok? Observa si tienes así tu postura cerradita y ábrela. Ábrela. Y cuando estés listo, visualiza toda la energía que está girando en tu corazón. Obsérvala. ¿De qué color es? Rojo, rosa, verde, amarillo. ¿Qué colores hay en tu corazón? Y expándelos. Expande esa energía infinita que hay en tu corazón. Y llena todo tu cuerpo con esa energía. Y llena todo tu cuarto, toda tu casa, toda la ciudad. Llena el planeta entero con esa aceptación. Esto es así. Esto es así. Y con esa apertura de tu corazón, visualiza frente a ti a papá y mamá. Y mirando ti, acepto y asiento a mi destino. Papá, mamá, acepto y asiento a mi destino. Y así puedo aceptar y asentir a su destino. Si yo puedo aceptar mi destino, puedo aceptar el de ustedes. Y decimos la palabra que todos queremos escuchar, que es: te amo y te acepto completa y profundamente. Mamá, papá, te amo y te acepto completa y profundamente. Y ojo, esto no quiere decir que tengas una relación con ellos, que permitas ciertas cosas, que los invites de viaje, que no, eso es una decisión muy personal y tiene que ver con la historia de cada uno. Sin embargo, en el alma, en un nivel muy profundo, acepto y asiento a ti.
que al aceptar y a sentir a ti, papá, a ti, mamá, como los padres perfectos para mí, para que yo llegara a este plano, para que yo desarrollara lo que tenía que desarrollar y para que yo tomara mi destino. Y así acepto y asiento a lo que los guía a ustedes y a lo que también sucedió antes de ustedes. Y visualizamos a los abuelos, a los bisabuelos, a los tatarabuelos, a todas estas generaciones, aceptando y asintiendo a lo que tuvo que suceder, a lo que pasó, para que todo sucediera tal y como pasó y que yo estuviera aquí, en esta silla, hablándote a ti. Y tú, para que estés escuchando esto en este momento, en el lugar donde estás. Acepto y asiento a todos ustedes. Y visualiza cómo te giras, dejando atrás todo el pasado. Acepto y asiento el pasado y puedo mirar mi presente. Acepto y asiento a mi presente y a mi futuro. Y me observo a mí mismo aceptando esto. Y observo y hago conciencia de aquel que observa que yo estoy aceptando y asintiendo a esto. Y observa qué sucede en tu corazón. Y cuando estés listo, lista, simplemente respira profundo y regresa al aquí y a la ahora. Aceptando y asintiendo al aquí y a la ahora, que es lo único que existe. Y acepto y asiento a lo que Dios, la vida, el destino tenga para mí. Muchas gracias por quedarte hasta el final. Gracias por tu confianza, por la apertura de tu corazón. Gracias. Y bueno, te recuerdo mis redes sociales que ya te las voy a dejar en la descripción. Puedes compartir. Te agradezco muchísimo que compartas si este episodio te sirvió y si crees que le puede servir a alguien más. Y bueno, recuerda que si sanas tú, sanamos todos. Nos escuchamos el siguiente miércoles. Bye bye.